Hola a todos, me llamo Jason y hoy vamos a analizar otro horrible caso de una joven estrella de Puerto Rico llamada Félix Vero Sánchez, que brilló con luz propia en su carrera. Se le llamaba Diamante, el atleta más prometedor del país, pero unos pocos conocían su vida personal y qué tipo de persona era en realidad. Félix nació en la ciudad puertorriqueña de San Juan en 1993, el 19 de mayo. Creció en el seno de una familia numerosa bastante modesta y desde muy pequeño se aficionó a Port True. En su infancia planeaba ligar su vida al béisbol, pero su destino quedó determinado por un curioso incidente cuando tenía 9 años. Un amigo de la familia vino a visitarles con su hijo de la misma edad. Los niños estaban jugando en el patio, pero de repente discutieron y estalló una pelea. Los padres separaron a los niños y el padre de Félix señaló que si en el futuro quería pelearse con alguien, debería dejarle llevar guantes de boxeo. Tras ese combate, Félix, a petición suya, fue llevado a un gimnasio local donde más tarde ingresó él mismo desde la primera sesión de entrenamiento. Se enamoró del boxeo a los 16 años y ganó el campeonato panamericano junior. Un año más tarde ganó el campeonato de su país y un año después acudió a los Juegos Olímpicos de Londres, donde alcanzó los cuartos de final. En el mismo año comenzó su brillante carrera en el ring profesional en Total Verdejo. Tenía 29 peleas ganando 27 victorias seguras y en 2014 fue reconocido como el autor del mejor nocaut en la pelea contra Sergio Villanúa. Un año después, Félix ganó su primer cinturón de campeón con el título latino de la OMB, que posteriormente defendió 6 veces más en 2 años. Todos los que lo vieron pelear no dudaron que este joven escribiría su nombre en la historia del boxeo mundial. Lo que sucede a continuación es una historia de elecciones, consecuencias y la frágil naturaleza de la determinación humana. A medida que exploramos los capítulos de la vida de Félix Verdejo, somos testigos del poder de la ambición, el peso de las expectativas y el curso impredecible de una vida vivida en el ojo público. Los detalles de este trágico capítulo son a la vez complejos e inquietantes. Verdejo, en pleno apogeo de su carrera boxística, se vio atrapado en una red de confusión personal. Un romance adolescente, al principio inocente y aparentemente intrascendente, se convirtió en un asunto clandestino cargado de secretos y de amor prohibido. Este apego, oculto a la mirada pública, se transformó en una obsesión, una especie de adicción que resultó destructiva y peligrosa. En un mundo en el que a menudo se coloca a los deportistas en pedestales, ¿qué ocurre cuando caen, cuando la línea entre el bien y el mal se difumina? ¿Puede el resplandor de los focos justificar acciones que de otro modo serían inexcusables? Vamos a hablar de Keila Rodríguez ahora. Ella nació en noviembre de 1993 en San Juan. El nombre completo que le dieron al nacer es Keisla Marlene Rodríguez Ortiz. Sus padres, José y Keila Rodríguez, tenían otra hija en común, Baris, y la pareja también crió al hijo de Keila, Jonathan, de un matrimonio anterior con una mujer. Keisla creció siendo una chica abierta y sociable. Le iba bien en el colegio y adoraba a los animales, soñando con ser veterinaria en el futuro. Su mejor amiga era su hermana Baris, a la que confiaba todos sus secretos y preocupaciones. Keisla estudiaba en el mismo colegio que Félix Verdejo, que tenía su misma edad. Sintieron una conexión entre ellos y una cosa llevó a la otra. Comenzaron su relación en 2011. Los padres de Keisla se divorciaron y se separaron. Ella se mudó a Florida y su hermana decidió quedarse en San Juan a pesar de saber que nunca se habían separado por tanto tiempo. Keisla se mudó a Florida en pos de su relación con Félix. La historia de Verdejo es un recordatorio visceral de la naturaleza efímera de la fama. Mientras lidiaba con su nuevo estatus, las batallas fuera del ring empezaron a eclipsar a las de adentro. Es un viaje en el que se embarcan muchas estrellas del deporte, pero pocas prevén los giros y vueltas que les esperan. A medida que profundizamos en la historia de su vida, descubrimos no solo las glorias de un célebre atleta, sino la conmovedora narración de un joven que navega por el laberinto de la fama, donde cada giro encierra la promesa de la grandeza o el peligro de la caída. Los padres de Keisla no se opusieron a su relación con el carismático y talentoso boxeador Félix. A medida que la fama de Félix crecía, también lo hacían sus seguidores, especialmente entre las mujeres. A pesar de ello, mantuvo una relación secreta con Keisla, su amiga del instituto. La hermana de Keisla, Baris, y la madre de ambas, Keila Rodríguez, conocían la relación pero no la aprobaban. La situación era complicada.
Elisa, la prometida de Félix, se consideraba su único amor verdadero y estaba ocupada planeando su boda y su futuro juntos. Mientras tanto, Keishla, consciente del compromiso de Félix, seguía aferrada a la esperanza de estar con él, ya que era su primer amor. En 2016, Félix se casó con Elisa, que tenía casi 19 años y ya era una conocida modelo con muchos seguidores en las redes sociales. También había montado su propio estudio de belleza. Poco después de su boda, Félix sufrió un grave accidente de moto, pero se recuperó rápidamente y volvió a boxear. En septiembre de 2019, Félix compartió una foto en las redes sociales de Elisa embarazada, expresando su emoción por conocer a su hija, Miranda, que nació un mes después. Públicamente, Félix aparecía como un marido y padre cariñoso. Sin embargo, continuó sus encuentros secretos con Keishla, que luchó por poner fin a la relación. Elisa sospechó de la infidelidad de Félix, pero siguió con él a pesar de sus repetidas promesas de poner fin a la relación. A Keishla, que había amado a Félix desde el instituto, le resultaba difícil seguir adelante, sobre todo porque Félix la amenazaba con repercusiones si se veía con otra persona. Se centró en su carrera de veterinaria, ganándose la reputación de trabajadora dedicada y responsable. Vivía con sus 2 perros y un gato, a los que adoraba. En 2020, Elisa descubre las comunicaciones de Félix con varias mujeres, entre ellas Keishla, y se enfrenta a él. Ella le echó amenazándole con el divorcio y con alejarlo de su hija. Este enfrentamiento, junto con el declive de su carrera, llevó a Félix a dejar temporalmente de ver a Keishla. Félix, a pesar de las complicaciones, siguió manteniendo el control sobre Keishla, dictando sus movimientos y decisiones. Sus encuentros secretos se reanudaron y en abril de 2021, Keishla descubrió que estaba embarazada. Compró una prueba rápida en una farmacia que confirmó sus temores. Keishla compartió inmediatamente la noticia con su hermana, que ya estaba al tanto de su compleja relación con Félix. A sus 27 años, Keishla estaba decidida a quedarse con el bebé, aunque eso significara criarlo sola. Pocos días después se armó de valor e informó a Félix de su embarazo, esperando que lo aceptara. Sin embargo, Félix reaccionó con ira, instando a Keishla a ver un médico y, si se confirmaba el embarazo, a considerar la posibilidad de abortar. Keishla se negó en redondo, pero Félix empezó a amenazarla, alegando que un hijo ilegítimo arruinaría su reputación. Tras una visita al hospital, se confirma oficialmente el embarazo de Keishla. Informó a Félix, que se puso furioso y le exigió que interrumpiera el embarazo. Keishla volvió a negarse. Félix alegó entonces que necesitaba ver el certificado médico y concertó una cita con Keishla en un lugar concurrido, una táctica que solían utilizar para no llamar la atención sobre su relación. En los días previos a este encuentro, Félix visitó a su conocido Luis Antonio Cádiz, que tenía conexiones en el mundo criminal y un historial de tráfico de drogas ilegales. Félix le explicó su situación y le pidió ayuda para resolverla, aunque Luis se mostró reticente en un principio por temor a las repercusiones legales. La insistencia de Félix y la promesa de una importante recompensa en metálico le convencieron para que accediera. La noche del 29 de abril, Félix llamó a Keishla para ultimar los planes de la reunión, en la que hablarían de su embarazo. Tras la llamada, Keishla volvió a ponerse en contacto con su hermana y le transmitió su débil esperanza de que Félix aceptara el bebé y no presionara para abortar. Baris, la hermana de Keishla, estaba muy preocupada por el encuentro de Keishla con Félix. Sabía que Félix había amenazado a Keishla antes y tenía miedo de que pudiera hacerle daño. Baris habló con su madre sobre sus temores, pero no pudieron evitar que Keishla fuera a ver a Félix. Keishla, con una nota de su médico, condujo su coche Kia hasta el lugar donde debía encontrarse con Félix. Félix llegó allí en su camioneta y su amigo Luis estaba escondido en la parte trasera sin que nadie lo supiera. Keishla subió a la camioneta de Félix y le mostró la prueba de su embarazo. Félix intentó convencerla de nuevo para que interrumpiera el embarazo, pero Keishla, llorando, le dijo que no. Empezaron a discutir a gritos. De repente, Félix golpeó a Keishla y ésta se desmayó. Mientras estaba inconsciente, Félix utilizó una jeringuilla llena de drogas de Luis y se la inyectó a Keishla. A continuación, él y Luis la metieron en la parte trasera del coche, donde ya habían colocado un alambre y un pesado bloque de hormigón.
Ataron a Keishla, le colocaron el bloque y la cubrieron con una tela para que nadie pudiera verla. Félix volvió a su camioneta y Luis condujo el coche de Keishla. Fueron a un puente sobre la laguna de San José, un lugar tranquilo por la noche. Se aseguraron de que no hubiera nadie y luego tiraron a Keishla, que aún estaba viva, al agua. Para asegurarse de que no sobreviviría, dispararon al agua varias veces. Después de hacer este terrible acto, ambos hombres volvieron a sus casas. Al día siguiente, cuando Keishla no se presentó a su trabajo en el centro de cuidado de animales, sus amigos del trabajo empezaron a preocuparse y a preguntarse dónde estaba. Al día siguiente, todos en el trabajo de Keishla estaban preocupados porque ella siempre iba a trabajar o al menos llamaba si no podía. Como no contestaba al teléfono, sus compañeros decidieron ponerse en contacto con su hermana, Baris, para ver qué pasaba. Tras intentar ponerse en contacto con Keishla varias veces, sin suerte, Baris fue a su casa. Utilizó su llave de repuesto para entrar porque nadie abría la puerta. Dentro encontró a las mascotas de Keishla hambrientas, sin comida desde hacía casi un día. El pánico se apoderó de Baris, que se dio cuenta de que a Keishla le había pasado algo muy malo. Baris llamó rápidamente a su madre para contarle lo que estaba ocurriendo. Luego llamó a la policía para denunciar la desaparición de Keishla y compartió su preocupación por las amenazas de Félix. Baris incluso llamó a Félix, pero él dijo que había estado en casa toda la noche y que no se había encontrado con nadie. La madre de las chicas, que estaba en Florida, cogió el primer vuelo a San Juan. Pensó que tal vez Félix había llevado a Keishla a una clínica para abortar sin su permiso. No quería pensar que Keishla pudiera estar muerta. Lo primero que hizo al llegar fue preguntar a los vecinos y compañeros de Keishla si habían visto algo raro, pero nadie tenía información que pudiera ayudar. Mientras tanto, las noticias sobre la desaparición de Keishla empezaron a correr por las redes sociales. La gente pedía cualquier información sobre ella. El caso atrajo mucha atención, sobre todo cuando la gente se enteró de que mantenía una relación con el famoso boxeador Félix y estaba embarazada. Los periodistas estaban ansiosos por hablar con su familia, que compartió abiertamente sus sospechas sobre Félix. El 30 de abril, el coche de Keishla apareció abandonado en la zona este de la ciudad. Sus efectos personales seguían dentro y no había señales de lucha, lo que daba una pequeña esperanza de que aún pudiera encontrarse con vida. Pero el 1 de mayo, alguien que caminaba por el puente sobre la laguna vio algo en el agua que parecía una persona. Llamaron a la policía, que sacó el cadáver de una mujer joven, probablemente la que todos habían estado buscando. La familia de Keishla acudió a identificar el cadáver con la esperanza de que no fuera ella. Por desgracia era Keishla. La reconocieron por un tatuaje único en el brazo, aunque su cuerpo llevaba días en el agua y había cambiado mucho. Cuando se hizo pública la impactante noticia del hallazgo de Keishla, se desató la indignación entre los habitantes de la ciudad. La gente salió a la calle en concentraciones espontáneas exigiendo justicia y castigo para los responsables. Ese mismo día, Félix Verdejo fue detenido e interrogado por la policía. A pesar de la gravedad de la situación, negó firmemente cualquier implicación, alegando que estaba en casa con su familia la noche de la desaparición de Keishla. A falta de pruebas inmediatas para retenerlo, Félix fue puesto en libertad. Una testigo clave de la investigación fue la esposa legal de Félix, Elisa. Durante su primer interrogatorio, admitió que conocía la relación de Félix con Keishla, pero que ignoraba su embarazo. Elisa no corroboró la coartada de Félix, sino que confirmó que no estaba en la casa la noche en que Keishla fue asesinada. Los investigadores recurrieron entonces a las imágenes de vigilancia del tráfico cerca del puente desde el que Keishla fue arrojada. Descubrieron que la camioneta de Félix y el coche de Keishla, un Kia Forte, circulaban uno atrás del otro y que este último claramente no era conducido por Keishla. Incautaron el vehículo de Félix para examinarlo y allí encontraron mechones de pelo de la fallecida. Luis, el cómplice de Félix, fue el primero en entregarse a las autoridades, ofreciendo revelar toda la verdad a cambio de una condena menor. Félix, sin embargo, siguió sin cooperar durante la investigación, negándose a responder a las preguntas y continuando negando su culpabilidad a pesar de las abrumadoras pruebas. Se incautó un arma de fuego, utilizada por Félix para disparar a Keishla desde el puente. Tenía un permiso legal para esta arma. Además, los registros de los teléfonos móviles confirmaron que tanto Félix como Keishla se encontraban en el mismo lugar aquella trágica noche. El funeral de Keishla el 8 de mayo fue cubierto por las noticias nacionales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género.
Su féretro fue trasladado al cementerio en un carruaje blanco cubierto de pétalos de flores blancas. Destacadas personalidades puertorriqueñas de diversos ámbitos se pronunciaron sobre este sonado caso. Félix fue acusado de múltiples delitos graves, entre ellos robo de coche, secuestro, asesinato premeditado y asesinato de un feto, todos los cuales podrían haber acarreado la pena de muerte. Sin embargo, la familia de Keishla pidió cadena perpetua para que Félix viviera con las consecuencias de sus actos. El juicio sufrió retrasos debido a la pandemia de COVID-19, pero finalmente se celebró prácticamente en la primavera de 2021. El tribunal consideró que el delito se había cometido con una especial crueldad contra una mujer embarazada y que se trataba de una conspiración. Luis admitió su papel en la obtención de las drogas para inyectar y en el suministro de los materiales utilizados para deshacerse del cadáver. Félix, por su parte, siguió negando su implicación, pero sus afirmaciones sirvieron de poco para cambiar el resultado. Elisa, que actuó como testigo ante el tribunal, solicitó el divorcio de Félix poco después de su detención. Se centró en su negocio y en criar a su hija. También sufrió acoso, recibiendo amenazas anónimas y mensajes hostiles. Algunos especularon con que Félix estaba detrás de ellos, pero no se encontraron pruebas. La historia de Verdejo es un recordatorio visceral de la naturaleza efímera de la fama. Mientras lidiaba con su nuevo estatus, las batallas fuera del ring empezaron a eclipsar a las de adentro. En un viaje en el que se embarcan muchas estrellas del deporte, pero pocas prevén los giros y vueltas que les esperan. A medida que profundizamos en la historia de su vida, descubrimos no solo las glorias de un célebre atleta, sino la conmovedora narración de un joven que navega por el laberinto de la fama, donde cada giro encierra la promesa de la grandeza o el peligro de la caída. Tras la tragedia, las secuelas se extienden por todo Puerto Rico y más allá, conmoviendo los corazones de la comunidad del boxeo y del público en general. El clamor colectivo de justicia es ensordecedor y resuena con una demanda singular de verdad y castigo. La maquinaria legal, espoleada por el clamor del público, comienza la ardua tarea de desenterrar las verdades enterradas en los rincones más oscuros de esta tragedia. La investigación sobre las acciones de Félix Verdejo se desarrolla bajo un intenso escrutinio, ya que cada detalle del caso se examina meticulosamente. El proceso judicial se convierte no solo en una búsqueda de justicia para la víctima y su hijo no nato, sino también en un espejo en el que se reflejan los valores de la sociedad y la capacidad del sistema judicial para hacer frente a los delitos relacionados con personajes públicos. A medida que se acumulan las pruebas y los testimonios tejen un relato exhaustivo, la comunidad se enfrenta a la cruda realidad del crimen. La conmoción por la implicación de Verdejo en un acto tan atroz plantea interrogantes sobre la dicotomía de su personalidad pública como célebre atleta y su vida privada, marcada por las acciones que condujeron a este insondable incidente. El juicio, un espectáculo por derecho propio, atrae no solo la atención de los expertos jurídicos, sino también la de aquellos que una vez admiraron a Verdejo en el ring. Cada proceso es un paso más hacia el esclarecimiento de las complejidades del caso, y con cada revelación, la percepción que el público tiene de la justicia se ve cuestionada y reconfigurada. El desarrollo de este caso nos lleva a reflexionar: ¿cómo empieza una comunidad a curarse de una herida tan profunda? ¿Qué aspecto tiene realmente la justicia en un escenario tan intrincadamente entretejido de fama, tragedia y caída en desgracia? ¿Puede el sistema jurídico abordar adecuadamente los matices de un caso de tan alto perfil? ¿Y qué lecciones pueden aprenderse sobre la prevención y la rendición de cuentas? A lo largo del proceso judicial, la familia de la víctima se erige en faro de resistencia y dignidad. Su búsqueda de justicia, atemperada por su profunda pérdida, añade una dimensión humana a los procedimientos judiciales. El juicio se convierte en algo más que una batalla legal. Es el viaje de una familia en busca de un cierre y de una sociedad que se enfrenta a las implicaciones más amplias del crimen. A medida que avanza el caso, el papel de los medios de comunicación se ve sometido a escrutinio. Su cobertura del juicio, que equilibra los aspectos sensacionalistas de una estrella del deporte caída en desgracia con la delicada naturaleza del delito, refleja las complejidades de informar sobre casos judiciales de gran repercusión. La narrativa de los medios de comunicación moldea la opinión pública, influyendo en cómo la sociedad percibe tanto al acusado como a la víctima. Las secuelas legales de las acciones de Félix Verdejo son un tapiz de emociones, éticas y complejidades jurídicas. Se convierte en un caso de estudio sobre cómo la fama puede elevar y complicar el camino hacia la justicia.
El juicio, con todos sus vericuetos, sirve para recordar la fragilidad de los personajes públicos y el profundo impacto que las acciones personales pueden tener en una comunidad y en toda una nación. El 3 de noviembre de 2023, Félix Verdejo Sánchez fue condenado a cadena perpetua por su participación en el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, crimen ocurrido el 29 de abril de 2021. Anteriormente, un jurado había declarado a Verdejo Sánchez, junto con su coacusado Luis Antonio Cádiz Martínez, culpable de cometer un secuestro que provocó la muerte de la señora Rodríguez Ortiz y de su hijo nonato. Las pruebas presentadas en el juicio detallaban un plan premeditado de Verdejo Sánchez para asesinar a la señora Rodríguez Ortiz, que consistía en atraerla hasta su vehículo, agredirla y finalmente deshacerse de su cuerpo en la laguna de San José. W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, comentó la sentencia, señalando que la cadena perpetua responsabiliza a Verdejo Sánchez por el dolor y el sufrimiento que infligió a sus víctimas. Destacó que Verdejo Sánchez mantuvo una actitud impenitente y subrayó que cualquiera que cometiera crímenes tan violentos sería perseguido con todo el peso de la ley. Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, reflexionó sobre la irreparable pérdida sufrida para la familia de la víctima. Reconoció que aunque se ha hecho justicia, nada puede restaurar lo que se ha perdido. Expresó su esperanza de que la sentencia trajera algo de paz a la familia de Keishla y elogió los esfuerzos de la Fiscalía Federal, la Policía de Puerto Rico y la Brigada de Delitos Violentos del FBI por su diligente trabajo en el caso. Este trágico caso, en el que estaba implicada una figura prominente del mundo del boxeo, ha puesto de relieve las graves consecuencias de los delitos violentos y el compromiso del sistema judicial de perseguir la justicia independientemente de la talla pública del autor. Hoy, al llegar al final de este episodio, nos encontramos lidiando con mucho más que la narración de una estrella del deporte caída en desgracia. Nos quedamos reflexionando sobre la intrincada trama de la fama, las decisiones morales y las repercusiones posteriores. La historia de Félix Verdejo, aunque extrema, es un crudo reflejo de los aspectos más oscuros de nuestra sociedad. Nos obliga a enfrentarnos a la compleja interacción entre la adoración pública y la confusión privada, entre el subidón de la fama y el bajón de la fragilidad humana. Esta historia no es solo un recuento de acontecimientos, es un conmovedor recordatorio del peso de nuestras decisiones y de los efectos que tienen. Nos desafía a cuestionarnos cómo la fama puede a veces desdibujar las líneas de la moralidad, cómo las presiones de la vida pública pueden llevar a decisiones catastróficas y lo crucial que es mantener la responsabilidad, independientemente del estatus o los logros de cada uno. Pero más allá de la historia, hay un trasfondo de conversación más amplio sobre la violencia de género, la inviolabilidad de la vida y el papel del sistema judicial a la hora de abordar delitos que captan la atención nacional. Este caso ha desencadenado discusiones y debates, suscitando emociones y opiniones de todo tipo. Es un recordatorio de que detrás de cada titular hay vidas reales afectadas, tragedias reales en curso y lecciones reales que aprender. Al concluir este episodio, les invito a reflexionar sobre estas cuestiones, a entablar conversaciones y a compartir sus puntos de vista. Utilicemos esta historia como punto de partida de debates más profundos sobre el tipo de sociedad en la que vivimos y la que aspiramos a crear. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una historia que, aunque trágica, es significativa en su enseñanza. Si esta historia te ha conmovido, intrigado o provocado, te animo a que compartas este episodio y mantengamos la conversación. Y para obtener más contenido que profundice en las historias que afectan a nuestro mundo de manera profunda, no olvides suscribirte. Juntos sigamos explorando, aprendiendo y comprendiendo las múltiples narrativas que conforman nuestro mundo y nuestra experiencia humana colectiva.